Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Bien, con calor. Bueno, estamos en verano y ustedes saben que a mí el verano me gusta, así que los que son team invierno, que son la mayoría acá, sufran. Nada, esa es maldad. Nada, está bien. Para eso se inventaron los ventiladores y todas esas otras cosas. El río, bueno, tiene sus ventajas el verano también. Bien, justamente la última reunión del año, antes, cuando yo era chica, hace muchos años, se acostumbraba a mandar cartas. ¿Qué será eso? Dirán algunos. Cartas con tarjetas de felicitación para fin de año. Feliz Navidad y próspero año nuevo era el mensaje que la mayoría tenía, con algún dibujito, alguna cosa. Me acuerdo que por ahí las coleccionábamos y teníamos las tarjetas y bueno, eso pasó. Seguimos haciéndolo a través de las redes, por ahí los saludos, pero siempre deseando, bueno, que le vaya bien, ¿no? Al otro, prosperidad, que te vaya bien, que tengas un lindo año. Son los deseos que más comunes, ¿no? Pero bueno, pensando un poco a futuro, pero también es tiempo que uno, bueno, rememora, como decía recién Ricky, lo que pasó en el año, las cosas que el Señor nos dio, las bendiciones, o los problemas que tuvimos, o las cosas que superamos, ¿no? Depende de cómo nos haya ido el año a cada uno. Y terminamos como iglesia esta última temporada viendo qué ocurre cuando una mentalidad no está sujeta al Espíritu de Dios, esa mentalidad de esclavitud, y también lo que pasa cuando nuestra mente está renovada a través del Espíritu Santo y está dejando que el Espíritu haga su obra en ella, ¿no? Cómo el Señor nos va transformando, nos va renovando. Y fuimos exhortados también a examinarnos y a pedir a Dios que revele distintos aspectos, ¿no? De nuestra personalidad, de nuestro carácter, aquellas cosas que Él nos va diciendo, de dónde tenemos que cambiar, dónde tenemos que avanzar. Porque todos nosotros estamos en proceso, ¿no? Esto lo hemos visto también. Y el Señor continúa cada día la buena obra, ¿no? Que Él ha comenzado en nosotros y va a seguir. El Señor no se cansa, no se aburre. Viste que cuando estás enseñando algo, bueno, los que son docentes, ¿no? A esta altura del año ya no existimos más, ¿no? Las maestras, ya terminamos los primeros días, terminamos, digo, en la época que yo ya, gracias a Dios, me jubilé, pero terminábamos en noviembre ya terriblemente cansadas de enseñar, de dar todo esto. Pero el Señor no se aburre, no se cansa, no hay frío ni calor, Él está ahí y está siempre buscando lo mejor para nosotros, enseñándonos aquellas cosas que son hermosas para nuestra vida, que nos hacen progresar en ese camino tan lindo que Él puso delante nuestro. Pero, claro, Él puso muy alta la vara, porque nos va a formar a todos, dice, hasta que todos lleguemos a la estatura ¿de qué? De la plenitud de Cristo. O sea, no solamente a la estatura de Cristo, sino a la estatura de su plenitud. Y es bravo esto, ¿no? Por ahí es un desafío muy grande, pero es por obra justamente, como decía al principio de la temporada, una obra sobrenatural, ¿no? Que no se puede hacer con métodos humanos. Y yo pensaba, ¿no? Revisando mi vida, en varios momentos de este último tiempo, yo, mente de Cristo, mente de Cristo, mente de Cristo, cállate, 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 no te enojes, mente de Cristo. Bueno, y el Señor obra, el Señor obra, va calmando ahí las fieras. Porque bueno, esos son los cambios. Uno piensa, bueno, ¿qué tengo que cambiar yo, Señor? Mostrame en qué cosas tengo que crecer, yo me gusta verlo al Señor como el personal trainer, ya que físicamente no voy a tener nunca un personal trainer. Sí lo tengo, y ustedes también, espiritualmente. Él es el que está al lado nuestro y ese susurro, ¿no? Eso que el Señor nos va a decir, no, por acá no, esto no va, esto no lo hagas, cállate o calmate o por este camino, ¿no? Y en otras, dale, que esto está bien, seguí con esto, ¿no? El Señor nos va estimulando, nos va indicando el camino y si sabemos prestarle atención, vamos a ir creciendo. Es el Espíritu Santo el que Él nos dejó, ese precioso Espíritu para que nosotros podamos tener esta ventaja, ¿no? En la vida. Él nos acompaña, como cantábamos recién, ¿no? El que me levanta, el que me consuela, el que está con nosotros en esos momentos difíciles y también en los buenos momentos.
Ahora, todo esto de cambio y de transformación solamente se consigue, y le voy a pedir, bueno, ahí no sé si... no estaba el título todavía. El año del favor del Señor era el título, pensé que lo habían puesto. Yo nunca miro el telecoso que está acá arriba porque leo acá. El año del favor del Señor era el título de la prédica, perdón que no lo dije antes. Y esto que acabo de decir, de reforzar, de cambiar, de ser transformados, lo vamos a conseguir si ponemos en práctica lo que dice un pasaje que es muy conocido, que le voy a pedir que lo pongan a los chicos, Romanos 12, del 1 al 2. Dice, así que hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Ahora, cuando estamos aprendiendo algo, es importante tener un buen modelo a seguir. ¿Y cuál les parece a ustedes que será nuestro gran modelo, nuestro único y mejor modelo? Por supuesto, el Señor Jesús. Porque si su carácter se va a formar en mí y en vos, bueno, es bueno que sepamos cómo es ese carácter, cómo piensa Jesús, qué necesito saber de él. Y bueno, te invito a observar, sería bueno ahora que muchos están de vacaciones, un buen ejercicio es observar, leer, estudiar en la palabra, cómo es el carácter de Cristo, cómo es el Señor, leer los evangelios. De paso hago un chivito, Escuela Bíblica este año va a empezar de nuevo con los evangelios y el Nuevo Testamento, así que si alguno se engancha, ya saben, en marzo los esperamos. ¿Cómo es el carácter de Cristo entonces? Obvio que no podríamos agotar el tema hoy, ¿no? Sería un tema como para tratarlo en muchas prédicas, porque hay mucho en las Escrituras acerca de cómo es nuestro Señor. Pero bueno, vamos a ver algunas cosas. Jesús comenzó su ministerio cuando fue a bautizarse y es proclamado por Juan el Bautista como este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice, vamos a leer en Mateo 3, 16, a partir del 16, ¿qué pasó? Dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua. Y entonces los cielos se abrieron y él vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y desde los cielos oyó entonces una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Luego de eso, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¡Wow! ¡Qué experiencia!, ¿no? Después de semejante declaración de Dios, es llevado al desierto para ser tentado por el diablo durante 40 días. Y allí libra una impresionante batalla, una guerra espiritual, la madre de las guerras espirituales con el enemigo, que intentó torcer en todo ese tiempo el propósito. La Biblia describe 3 de las tentaciones, pero fueron 40 días, o sea que él estuvo expuesto a todas las tentaciones que se le pudo haber ocurrido al enemigo. Y él salió, por supuesto, el diablo salió derrotado aquí, y Jesús sale fortalecido, porque tuvo estas 3 experiencias que fueron muy fuertes. En primer lugar, la confirmación de la voluntad de Dios, decir, este es mi Hijo amado en quien me complazco, el propósito de Dios para él, la llenura del Espíritu que baja sobre él y la derrota del diablo en el desierto. Tres experiencias muy fuertes. Y esto ya muestra la mentalidad de conquista que tenía el Señor. Pero Lucas 4:13 agrega, no está ahí, agrega, o creo que bueno, sí, yo ya no sé lo que puse, di vuelta tantas veces haciendo el PowerPoint que ahora no me acuerdo lo que puse, disculpen. Pero bueno, Lucas 4:13 dice, cuando el diablo agotó sus intentos de ponerlo a prueba, se apartó de él por un tiempo, o sea, un tiempo. Lo dejó, se fue, se cansó el diablo de tentarlo, se fue, pero volvió bastante rápido. Vamos a ver cómo vuelve enseguida a la carga y todo las veces que pudo para entorpecer el ministerio de Jesús lo hizo, ¿no? Él quería impedir que el Mesías consumara su victoria sobre él, así que todas las veces que pudo volvió, ¿no? Y volvió rápido. Pronto va a comenzar otra lucha para el Señor. Y vamos a ver lo que pasó cuando Jesús, después de todas estas cosas, vuelve a la ciudad donde él se había criado, a la ciudad de Nazaret. Y vamos a leer Lucas capítulo 4 desde el versículo 16. Yo lo tengo en NBI, si alguno, bueno, lo tenemos ahí también. Dice así, fue a Nazaret
donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaban. Jesús continuó: seguramente ustedes me van a citar el proverbio: médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. Hasta acá venía bárbaro todo, ¿no? Pero vamos a ver cómo sigue. No cabe duda que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta en los alrededores de Sidón, es decir, una extranjera. Asimismo, había en Israel muchos con alguna enfermedad de la piel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio, otro extranjero, pagano encima. Al oír esto, todos los que estaban en las sinagogas se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó en medio de ellos y se fue. Terrible, ¿no?, la historia. Para ponernos un poco en contexto, Jesús vuelve a este pueblo donde él se había criado, donde todos lo conocían. ¿No es este el hijo del carpintero? Mirá, el hijo de José, este que me hizo la mesa o que me arregló las maderas de la casa, ¿no? ¿Habrán pensado algo de esto? Mirá ahora cómo habla, che. Y encima se comenta que hizo milagros en otros lugares. Vamos a ver. Ese día no faltó ninguno a la reunión ahí en la sinagoga, debían estar todos, ¿no? A ver, che, el que volvía al pueblo. Él había vuelto ya como un rabino, como un maestro de la ley, y esto, claro, generó esta expectativa. Era un famoso, ¿no? Entonces todos querían verlo. Y al principio les encantó todo lo que él dijo, sus palabras, pero después de esto, él le está hablando a gente que conocía las Escrituras. Cuando le dan este libro, porque era costumbre en las sinagogas que se le daba a un hombre para que leyera una parte de la palabra, y después esta persona se sentaba y comentaba, ¿no?, como un sermón, una explicación de lo que habían leído. Eso es lo que hizo Jesús. Y estaban todos expectativas a ver qué iba a decir. Y él habla a gente que conocía las Escrituras, porque los judíos todos los sábados se reunían en las sinagogas, inclusive estudiaban de memoria la palabra, así que eran textos que ellos conocían. Que tengan en cuenta este detalle. Y él leyó el libro de Isaías. Y bueno, para el que no sabe, Isaías fue un profeta que había escrito este libro 700 años antes de Jesús. Y él profetizó por un lado, sobre el futuro glorioso de Jerusalén. Pero él vivió en una época en que se avecinaba una gran tragedia sobre el pueblo de Israel, el juicio de Dios por todos los pecados de idolatría y de corrupción que había. Y eso se cumplió después de la época de Isaías, un tiempo después, cuando asirios y babilonios asolaron el territorio y después destruyeron el templo y llevaron en cautividad al pueblo de Israel. Pero bueno, los profetas, no solo Isaías, sino los otros también, los otros profetas, les advirtieron de esto durante mucho tiempo hasta que se cumplió la palabra que Dios había dicho. Ahora, junto con las advertencias, también anuncia la restauración del pueblo, ¿no?, y de la ciudad, y habla, por ejemplo, levántate y resplandece, le dice a la ciudad de Jerusalén, porque ha llegado tu luz, y bueno, entonces le da promesas muy lindas de parte de Dios, y anticipa además la llegada del Mesías. La profecía de Isaías es una de las más claras en cuanto a textos que profetizan al Mesías, cosas que se cumplieron en Jesús. Pero los judíos en la época de Jesús esperaban otra cosa.
esperaban un Mesías temporal, o sea, ellos conocían estos textos, pero de estos habían interpretado que iba a ser un Mesías temporal, un guerrero, un caudillo como David, que los iba a librar de la opresión romana y que iba a restaurar la gloria pasada de Israel. Isaías anunció todas estas maravillas, pero ellos lo que no entendían era el alcance que tenían estas palabras en el plano espiritual, porque es muy humano enfocarse en lo que nos pasa ahora, ¿no? En lo cotidiano, lo que sucede aquí y ahora, y no nos damos cuenta que formamos algo mucho más grande y eterno, ¿no? Y bueno, estas circunstancias del tiempo presente son pasajeras, pero bueno, en ese momento la mentalidad del pueblo de Israel y de Nazaret, en este caso en particular, estaba condicionada por lo que vivían. La situación política opresiva bajo el poder del Imperio Romano, y esperaban, obviamente, este Mesías que supuestamente los iba a liberar de todo esto. Ahora, ese Mesías podía ser el carpintero del pueblo, ¿eh? No podían creer lo que decía este muchacho que vieron jugar de niño en sus calles y que le hacía los muebles. Él era el cumplimiento de la profecía. Nah. El Mesías tenía que ser un rey como David, un rey grande, un rico. Se olvidaban que David había sido un pastorcito insignificante antes de ser rey, ¿no? Pero bueno, Jesús le dice cosas que no pudieron aceptar encima, ¿no? Les da, ya venían ahí como desconfiando, bueno, a ver a qué viene, pero él les da a entender y les declara que en él se cumplía la profecía, se estaba identificando como el Mesías y eso ya era polémico. Pero además le dice que el propósito del Mesías no se reducía solamente a Israel, que eso también ahí le dio picazón, porque ya era, no, ¿cómo? Si es nuestro Dios, nosotros somos los elegidos, ¿cómo a los demás también? Y encima, para terminar, le da dos ejemplos de personas gentiles, paganas, que habían sido bendecidas por Dios en lugar de muchos judíos. Y bueno, y ahí explotó todo, ¿no? Se enfurecieron y todo culminó en un acto de violencia y en un intento de asesinato. O sea, de la admiración, miren a lo que pasaron. Y dice, bueno, hay un pasaje en Mateo que no está ahí, dice Mateo 13:58, y por la incredulidad de ellos no hizo allí muchos milagros. En este episodio podemos comprobar lo mal que nos va si tenemos la mente cerrada, llena de prejuicios, que no pueden salir de esos pensamientos que nos encarcelan. Un buen ejemplo de lo que es la mente de esclavo, ¿no? Y en Efesios 4:18 dice que esta gente tiene el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Viven ajenos de la vida que proviene de Dios. Este versículo les va justito a esta gente. La cuestión que estos habitantes de Nazaret, para ellos resultó en falta de fruto. Dice que Jesús no pudo hacer milagros allí o no hizo muchos. Y mucha gente allí podría haber recibido sanidad, podrían haber sido ministrados por el Señor, pero se quedaron sin nada, sufriendo por no reconocer a quién tenían, ¿no? Siguieron viendo al carpintero y se olvidaron de que estaban viendo al rey, ¿no? Jesús, cuando él declara esto, se basa en este texto que está en Isaías 61 para anunciar el comienzo de su ministerio público y revelar este propósito como Mesías. Y en ese texto vamos a encontrar mucho acerca de la mente y carácter de Cristo, así que ahora lo vamos a desmenuzar un poquito. En primer lugar, plenitud del Espíritu. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Isaías había profetizado sobre el Mesías. Vamos a hacer algunas citas, varias citas sobre Isaías hoy. En Isaías 11:2 habla del Espíritu que iba a tener el Mesías y dice, sobre él reposará el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Así que cuando Jesús dice que el Espíritu del Señor está sobre él, está manifestando que toda la plenitud del Espíritu Santo reposa sobre él. En Jesús opera la totalidad de estas cualidades que hemos mencionado aquí. Todas las cualidades del Espíritu operan en Jesús. Sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento, temor del Señor. Es el Espíritu de Dios actuando en toda su potencialidad en Cristo.
O sea, que tener la mente de Cristo es gozar de la plenitud del Espíritu. ¿Se dan cuenta el alcance que tiene esto para nuestra vida? Sin esto no es posible desarrollar ese carácter en nosotros. Ahora, Colosenses 2, del 9 al 10 dice, porque en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y en Él, que es la cabeza de toda autoridad y poder, ustedes reciben esa plenitud. Lo dice la palabra, es decir, que en Él nosotros podemos recibir esa plenitud que Él tenía. Su plenitud nos santifica y su carácter se va a manifestar en nosotros y en las acciones que nosotros hagamos movidos por el Espíritu. La otra cosa que dice, unción. Por cuanto me ha ungido para, y ahí va después a describir para qué. Mesías viene, yo no sé, cuando vengo acá siempre me da alergia al púlpito. No. Mentira. Mesías viene de la palabra hebrea Mashiach, no sé cómo se pronunciará, que significa ungido, elegido. Y en griego se traduce como Christos, que pasa al español Cristo, ¿no? Bueno, el elegido, el ungido. Esa unción, ser ungido, la unción es derramar sobre una persona, como se hacía en el Antiguo Testamento, aceite sagrado sobre la cabeza de alguien, que era un símbolo de que Dios había apartado a esa persona, a ese ungido, para un propósito específico. Se ungía a los reyes, a los profetas, a los sacerdotes, y Jesús es nuestro rey y nuestro sacerdote, o sea que Él recibió esa unción que se consagró y se consumó en la cruz. Hechos 10:38 dice, Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Pero después de Pentecostés, cuando se forma la iglesia, el Espíritu Santo es derramado en la iglesia, Él unge a todos los que entregamos nuestra vida a Cristo. Entonces, 1 Juan 2:20 lo aclara y dice, pero ustedes, refiriéndose a la iglesia, cualquiera de nosotros, tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Es decir, que cuando nosotros nacemos espiritualmente, el Señor nos consagra para un propósito, nos da un llamado y nos otorga los dones para llevar a cabo ese llamado. Es como cuando el aceite se vertía sobre la persona y se desparramaba, eran aceites aromáticos además, así que seguramente ese perfume quedaba sobre la piel de la persona ungida. Y bueno, así el Espíritu Santo, cuando se derrama sobre nosotros, olemos a Cristo, ¿no? Que nuestro perfume sea perfume de Cristo. Perfume de santidad y perfume de poder del Señor. Y después el texto empieza a describir los propósitos de esa unción, de ese llamado. El primero es dar buenas nuevas a los pobres. Bueno, el tema de la pobreza, yo creo que valdría la pena hacer toda una prédica o varias con ese tema, porque es muy amplio y muy profundo. El mundo en el que vivimos vive en una pobreza material y espiritual. Dijo Isaías hace mucho tiempo, tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Y esta condición se mantiene hasta el día de hoy. Pero también decía Isaías, y no está ahí, defenderá los derechos de los pobres y dictará sentencias justas en favor de la gente humilde del país. En los profetas de Israel, no solo en Isaías, sino en más profetas, lo estudiamos este año, se acordarán los chicos que estuvieron en la escuela, los profetas de Israel encontramos una muy importante denuncia contra la injusticia social. Era inadmisible que en el pueblo de Dios hubiera personas viviendo en la miseria, siendo explotados y oprimidos, mientras otros se enriquecían sin compasión. Sin embargo, hasta el día de hoy hay gente cuestionando a Dios y te dicen, si Dios existe, ¿por qué hay gente viviendo en la miseria? ¿No han escuchado esa pregunta? Sin embargo, los que provocamos la miseria y esta situación somos los seres humanos, ¿no? Que con la avaricia, la falta de misericordia, tanto de los poderosos y gobiernos como de cualquiera que teniendo bienes
hace oídos sordos o se hace el ciego y no ve lo que le está pasando al que tiene al lado, ¿no? Los gobiernos y poderosos tienen gran responsabilidad, pero nosotros también, como hijos de Dios, no podemos hacernos los distraídos y no ver las necesidades que están a nuestro alrededor. No se trata de hacer algo político, aunque no está mal. Ojalá hubiera más cristianos participando en política y siendo de una sola pieza, honestos, que no se contaminaran con la corrupción, ¿no? ¿Sucederá eso algún día? No sé. Pero si alguien tiene un llamado para eso, bienvenido sea y que el Señor lo bendiga. Pero no se trata de esto, se trata de no ser indiferente al sufrimiento de nuestros semejantes, porque Dios es justo, es misericordioso, y aún en la antigua ley del Antiguo Testamento estableció pautas para proteger al pobre, al huérfano, a la viuda, y fíjense que esa tradición continuó en la iglesia. Si leen en Hechos capítulo 2, recién formada la iglesia después de Pentecostés, dice que en Hechos 2, 44 y 45, todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y sus posesiones y todo lo compartían entre todos según las necesidades de cada uno. ¿Se animarían a hacer eso? Digo yo también, para mí, ¿no? ¿Nos animaríamos a hacer eso? Qué desafío. Pero ellos no lo hacían por la ley, no lo hacían por obligación, lo hacían por amor al prójimo y al Señor. También hubo momentos más oscuros en la iglesia, ¿no? Pablo reprende a los corintios porque iban a participar de la cena del Señor y antes de eso había una comida como estas que hacemos nosotros, pero había gente que se llenaba y gente que pasaba hambre, ¿no? Generalmente esclavos, gente muy pobre, y Pablo le dice, a ver, no disciernen el cuerpo de Cristo, ¿cómo puede ser? ¿De qué manera están participando de la cena del Señor si hacen estas cosas, ¿no? Y Jesús fue muy claro también en esto. Toda avaricia, todo amor al dinero, no es que esté mal querer tener una mejor postura, una mejor posición social o tener cosas lindas o una casa. La Biblia habla de prosperidad, habla del trabajo, habla de muchas cosas, pero lo que está bien claro es cero avaricia en un hijo de Dios, cero amor al dinero, ¿no? Y poner la prioridad a Dios y no olvidarse de aquel que tenemos alrededor, ¿no? Son pautas muy simples, muy básicas, pero que a veces nos cuesta cumplir. Cuando Juan el Bautista le preguntó, estaba encarcelado y mandó a preguntar si Jesús era el Mesías, Jesús le contestó, o le mandó a decir, que los enfermos estaban siendo sanados y el evangelio era anunciado a los pobres. Evangelio significa buenas noticias, y la gran noticia, la mejor noticia que podemos dar es que estamos en el tiempo de la gracia, en el año, la época favorable, agradable del Señor para que todos lleguen a salvación. Y esta misión que el Señor dio en aquel tiempo está todavía vigente. Un hijo de Dios no puede ser indiferente al sufrimiento y a la necesidad de sus semejantes. Una persona con la mente de Cristo no da una limosna así nomás para sacarse el problema de encima o para que la conciencia no le remuerda, ¿no? Una persona que tiene la mente de Cristo actúa, da, se ocupa del que necesita, ama la justicia porque está sirviendo a un Dios que es de justicia. No se trata del pobrismo, ¿no? Que hay por ahí, de perpetuar la pobreza o de pensar que simplemente porque soy pobre ya me voy al cielo o porque soy rico me voy al cielo. No pasa por ahí, me voy al cielo si creo en Jesús. Tampoco es la doctrina, el otro extremo, doctrina de la prosperidad. Si soy cristiano voy a ser rico, rubio, alto, de ojos celestes y millonario. No, está malor. No va por ahí. Y delgado también. No, pasa por otro lugar, ¿no? Toda avaricia y amor al dinero es condenada por el Señor muy fuertemente, desde el Antiguo Testamento y en toda la Biblia. Se requiere desprendimiento del interés material y tampoco se trata de justificar nuestra falta de acción argumentando, no, pero está hablando de la pobreza espiritual. Sí, están las bienaventuranzas, la pobreza espiritual está bien, es reconocer delante de Dios nuestras carencias espirituales, pero acá está hablando de una palabra, inclusive cuando habla que le está anunciando buenas nuevas a los pobres, usa una palabra que significa mísero, persona que pide limosna, el pobre,
porque el Señor se mezcló con la gente del pueblo, gente que era rechazada por los sacerdotes, por los... Ay, ¿qué pasó? Ahora me escucho fuerte. ¿Qué tengo que...? Por favor, me escucho rara. A ver, ¿ahora? ¿Se escucha bien? Perdón. Entonces, bueno, me olvidé lo que estaba diciendo. El Señor, repito acá, acá se trata de algo concreto, ¿no? Algo que no podemos descuidar. Y, que usa la palabra que significa mendigo, la persona que pide el pobre. Esa persona, Jesús estuvo con ellos, Él estuvo con los más desposeídos y también trató con los que tenían, no es que él se negó, no, vos sos rico, andate, te va al infierno. No, él trató con todos, pero también reconociendo que aquellos que tenían amor a las posesiones materiales, como por ejemplo el joven rico, le iba a ser mucho más difícil entrar porque se aferran a lo que tienen en vez de aferrarse al Señor. Bien, ¿y qué dice Hebreos 13:16 para nosotros? No se olviden de hacer el bien ni de la ayuda mutua, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Y 1 Juan 3:16-18, si quedó alguna duda de esto, miren lo que dice 1 Juan. En esto hemos conocido el amor, en que Él dio su vida por nosotros. ¿Quién? El Señor. Así también nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Pero ¿cómo puede habitar el amor de Dios en aquel que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano pasar de necesidad y le cierra su corazón? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Amén? Amén. No queda duda de esto. Lo otro que dice el Señor es sanar a los quebrantados de corazón. Y esto nos hace pensar, esta semana hemos tenido una mala noticia, pero si vemos los diarios y todo, o miramos también a nuestro alrededor, cuánta gente rota, sin esperanza, sin propósito, gente que sufre abusos, violencia, adicciones, enfermos, o han perdido seres queridos, y tantas cosas que pasan en este mundo. Sabemos que mientras el mundo está bajo maldición, estamos todos expuestos a sufrir distintas situaciones dolorosas. Jesús mostró una compasión tremenda entre los que sufrían. Se conmovió con los que lloraban y sus manos se posaron con amor sobre ellos. Y hoy lo sigue haciendo a través de estas manos, a través de nosotros, a través de su cuerpo, que es la iglesia. Podemos pasar malos momentos, pero qué diferencia es estar con el Señor en tiempo de aflicción. Ahora me ha cumplido 2 meses que se murió mi mamá, el dolor está, se la extraña, pero qué diferencia es saber que nos vamos a volver a encontrar, tener la esperanza en Cristo. No hay manera de compararlo, ¿eh? El Señor está ahí y nos da una paz que realmente sobrepasa todo entendimiento, más allá de lo que podamos, todos los argumentos que puedan darnos, pero cuando uno lo experimenta, lo puede vivir, y hay un plus entonces en esta paz que no proviene de emociones humanas, porque si no fracasaríamos, sino de la misma presencia de Dios. Y el Señor dijo en Isaías 57:15, porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad, Dios, y cuyo nombre es santo. Yo habito en las alturas, en santidad, pero también doy vida a los de espíritu humilde y quebrantado, y a los quebrantados de corazón. Y David, que justamente ahí mencionaba Ricky esa situación difícil que estuvo cuando estuvo en la cueva de Adulam, y venían todos los quebrantados y todos los endeudados y todos los que sufrían, y David justamente escribe Salmo 147, hablando de Dios, Él sana a los quebrantados de corazón y venda las heridas. Me encanta porque hay unos dibujitos que andan un corazón con una curita ahí. Bueno, el Señor pone mucho más que una curita en nuestro corazón, ¿no? Él realmente nos restaura, esos corazones rotos. A veces se habla de corazón roto cuando, bueno, te dejó tu novia, te fue mal en el amor, pero hay muchas cosas que te rompen el corazón, ¿no? Traiciones, malos tratos, destratos, muchas situaciones que a uno lo hieren, y el Señor
pone bálsamos en esas heridas y las sana, como nadie, ¿eh? Si estás pasando entonces un tiempo difícil, un tiempo de quebranto, eleva tu mirada a Cristo, porque en Él vas a hallar un consuelo que no lo vas a encontrar en ningún otro lado, y sanidad para el alma. Pero también apóyate en nosotros, porque hoy nosotros también somos la mano del Señor para darle un abrazo a aquel que está sufriendo. La otra palabra era pregonar libertad a los cautivos. Juan 8:31, hay una discusión que tiene Jesús con los judíos que habrían creído en Él. Le dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Lindo versículo que lo conocemos, ¿no? Pero ellos le respondieron, nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir ustedes serán libres? Jesús les respondió, de cierto les digo que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo sí se queda para siempre. Así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Justamente acá viene bien ¿no? Como ejemplo de la mente de esclavo versus la mentalidad de conquista. La clave está en la libertad espiritual que solamente se encuentra en Cristo. Estos judíos decían, ay, somos descendientes de Abraham, no fuimos esclavos. Se olvidaron de los 400 años que tuvieron esclavo en Egipto, parece, ¿no? Y además, ay, somos hijos de Abraham. Pero, a ver, nuestra libertad verdadera no está en nuestros antepasados. Así hayan sido unos santos. Mi abuelo era una gran persona, pero era mi abuelo, él vivió su vida. La libertad me la va a dar Cristo a mí, si creo en Él, no por la fe que hayan tenido otros, más allá de que es muy loable que nuestros antepasados hayan sido buenas personas y buenos creyentes. La verdadera libertad es la que nos hace romper toda atadura de maldad, todo lo que nos mantiene cautivos se va, todo eso que nos encierra en círculos que parece que nunca terminan, de fracaso en fracaso, desesperación, vida sin sentido, porque eso termina cuando nosotros permanecemos en Jesús, siguiendo su palabra que nos lleva a su espíritu y que nos lleva a toda verdad, dice. Entonces esa es la verdad que rompe toda cadena de pecado y nos lleva a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Un hijo de Dios entonces que ha salido de todo eso y que ha experimentado la libertad de Cristo, la va a pregonar a los que están todavía encadenados por el pecado. La otra cosa que dijo Jesús es, o que dice este pasaje, dar vista a los ciegos. Los evangelios hablan de 8 casos, 8 ciegos a los que Jesús sanó, y 2 casos más que no menciona cuántas personas, y posiblemente mucha gente más, ¿no? Aparte de estos milagros, ¿no?, de sanidad del cuerpo, se pusieron a pensar los millones y millones y millones de personas cuya ceguera espiritual, cuya ceguera espiritual Jesús nos rescató, a mí y a todos los que estamos acá, iluminados por la luz de Cristo. Mateo 4:16 dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, a los que vivían en la región de sombra de muerte les resplandeció la luz. Y esto era una profecía también de Isaías que él está citando. La luz de Cristo, la luz espiritual, nos llena el corazón y disipa toda tiniebla, echa fuera toda oscuridad y hace caer, como creo que en una de las canciones lo decía, hace caer las vendas de los ojos espirituales. Y además dice algo más. Dice que nosotros somos la luz del mundo. Entonces nosotros hoy somos los que reflejamos esa luz de Cristo para que todo aquel que está en oscuridad pueda llegar a que sus ojos espirituales sean abiertos. Más allá de que también está el ministerio de sanidad y que hay ojos de ciegos físicos que se han sanado, ¿no? La otra es poner en libertad a los oprimidos. La libertad es un bien preciado, ¿verdad? Y hay miles que hoy soportan opresión. Gente oprimida y domina, no solamente estamos hablando del que está en cárcel o que está prisionero, sino gente oprimida y dominada por las tinieblas. Víctimas de vicios, de superstición, de hechicería y que caen bajo el poder de los demonios. Gente que sufre, que no puede salir de esa oscuridad hasta que alguien les presenta al libertador, al que echa fuera todo dominio del diablo.
2 Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y en Colosenses 2:15 dice que Jesús desarmó los poderes y las potestades. Los desarmó, hermanos, y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Gloria a Él, ¿no? Amén, amén. Jesús lo hizo y tenemos testimonios en los evangelios de las liberaciones que Él realizó, pero también mandó a los discípulos echar fuera demonios. Ahora, nosotros no somos capaces por nuestras fuerzas de liberar y de combatir con las tinieblas. Pero una mente, un corazón sujeto al Rey, lleno del Espíritu Santo, tiene el discernimiento, la autoridad y el poder, no propios, sino de Cristo, para llevar libertad a las almas oprimidas. Ahora, todas estas cosas las hizo Jesús mientras caminó sobre los senderos polvorientos de Israel y dejó a su iglesia la misión de continuar esta obra por todas partes, a toda criatura y hasta que Él vuelva. Habría mucho más para decir. En la palabra podemos encontrar mucho más de cómo pensaba Jesús. Por ejemplo, tarea para el hogar, léase el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, y se va a enterar de ahí cómo, y te va a romper mucho los esquemas el Señor con muchas de las cosas que dice ahí, y ahí vas a poder tener un panorama bastante profundo de lo que es la forma de pensar de Jesús. Una perspectiva de cómo piensa Él, ¿no? No es fácil tener la mente de Cristo. Es demasiado grande el desafío, ¿verdad? Pero no estamos solos. Tenemos nuestro entrenador espiritual, como decía hoy, nuestro personal trainer espiritual, está en nosotros y sobre nosotros. Tenemos el manual de instrucciones, que es la palabra, y sabemos que el Señor es quien realiza la obra, esa obra maravillosa de transformarnos para llevarnos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Si quieren ir pasando los músicos. Jesús vino a predicar el año del favor del Señor. Jesús venía a instalar una nueva temporada en la historia de la humanidad. Él traía el vino nuevo, el nuevo pacto entre Dios y los hombres y mujeres que quisieran creer en Él. Y venía a traer el reino de Dios, reino de luz, de esperanza, de sanidad, de consuelo, de libertad. Jesús venía a anunciar el año del favor del Señor. En el original, para favor, se usa la palabra dectos, una palabra que significa aceptable, favorable, agradable, para significar lo que agrada y satisface a Dios. Por ejemplo, se usa para una ofrenda, para un sacrificio o acciones que agradan al Señor. Este concepto atraviesa toda la palabra, pero bueno, por ejemplo, en 2 Corintios 6:2 dice, Dios dijo, escuché tu clamor en tiempo favorable y en el día de salvación te socorrí. Ahora mismo es el tiempo favorable de Dios, hoy es el día de salvación. Así que si vos no conociste al Señor, si vos no sabés quién es, hoy es el día que está la mano abierta del Señor, hoy es el día favorable, hoy es el año favorable para que vengas a Él. Si te apartaste, si sos un hijo pródigo, si te fuiste, hoy es el día para volver. Hoy es el día, no lo desperdicies, porque que no te pase como a los de Nazaret, que se perdieron la oportunidad. Hoy el Rey te está invitando. Aquí, favorable, entonces, enfatiza la idea de aceptación y aprobación de Dios. Tiempo de la gracia, de la oportunidad de ser reconciliados con Dios y recibir este regalo inmerecido del perdón y la salvación. Gracias a Cristo, Él nos hace dectos, nos hace aceptados y agradables para Dios. Él sí nos acepta. Recordamos el nacimiento del Rey hace poquito, esta semana, que vino para morir, para dar su vida por nosotros y para instalar un reino que no va a terminar jamás, en el cual estamos invitados a entrar o que ya estamos, pero tenemos una obra para realizar. Por lo tanto, en este fin de año, que siempre uno se hace propuestas, ya te digo, no te hagas la propuesta de hacer una dieta porque no la vas a hacer. No hagas eso. Hagamos algo más positivo y que sí es posible, pero porque el Señor nos da la fuerza. Propongámonos anunciar el tiempo favorable de Dios para la humanidad, para los que nos rodean. Estamos en el tiempo de la gracia.
Que el 2026 sea un año en que nos gocemos del favor del Señor, que nuestra vida sea una ofrenda que suba a su presencia como un perfume agradable y grato. Que la unción de Cristo sea vivida intensamente por cada uno de sus hijos para sembrar, servir y dar gloria a su nombre. Que su Espíritu transforme y forme la mente de Cristo en nosotros. El Rey vuelve, hermanos. Mientras tanto, cada día su novia, la iglesia, una iglesia que tenga la mente de Cristo, puede vivir y declarar lo mismo que dijo Jesús aquella vez en Nazaret. Y entonces te voy a invitar, si estás de acuerdo con pedirle al Señor esta unción que Él tenía, de pedirle al Señor este espíritu que Él tenía, que leamos juntos. Poneme la última imagen, la última diapo, y nos ponemos de pie y leamos juntos Lucas 4:18. Lo leemos juntos y con esto declaramos que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Que el Señor te bendiga, hermano, hermana, que este año sea un año en que estas palabras sean una realidad vibrante en nuestra vida, en la mía, en la tuya, en la de tu familia. Bendito seas. Que bendita sea tu casa, bendito sea esta iglesia, bendito sea cada una de las cosas que emprendas de la mano del Señor. Oramos. Señor, te damos gracias, gracias, gracias por todas las experiencias que nos permitiste vivir hasta aquí, por todas las pruebas y por todas las cosas en las que hemos visto tu mano, por todas las cosas en las que nos salvaste de peligros, de situaciones, de enfermedad, por todas las cosas que tuvimos que pasar quizás como una prueba, como un dolor, en que vimos tu mano, vimos tu abrazo, vimos cómo estabas junto con nosotros. Te bendecimos, Señor, bendecimos la iglesia, te bendecimos tu nombre, te damos gloria. Queremos ser una iglesia donde estas palabras se cumplan, una iglesia que tenga tu mente, una iglesia que piense como vos, Señor Jesús, una iglesia que ame como vos, Padre Celestial, que siempre fuiste un Dios misericordioso, que esa misericordia las pongas en nuestro corazón, que tu Espíritu nos lleve a un año tremendo, un año donde cuando miremos atrás podamos decir cuántas cosas nuevas y hermosas y preciosas del cielo hemos podido vivir. Bendice, Señor, a cada familia aquí representada, a cada hermano, a cada hermana, Señor. Y también recordamos a los que están lejos, a aquellos que se han ido, a aquellos que no están. Señor, tráelos de vuelta a tu casa, tráelos de vuelta a tu casa. En el nombre de Jesús. Amén.